En la ciudad de Renfield, los días eran largos y las noches inquietantemente silenciosas. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre sus habitantes. La ciudad, con su apariencia tranquila, ocultaba secretos oscuros y perturbadores, esperando ser desenterrados. Esta es la historia de esos secretos y del terror que despiertan en las mentes de quienes se atreven a descubrirlos. Era una tarde de otoño cuando Emily, una psiquiatra dedicada, se mudó a Renfield para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Había aceptado una oferta para trabajar en el hospital psiquiátrico local, atraída por la promesa de tranquilidad y un cambio de ritmo de la frenética ciudad de donde venía. Pero Renfield tenía sus propios planes. Desde su llegada, Emily notó algo extraño en el aire. Los pacientes que ingresaban al hospital mostraban signos de paranoia extrema, alucinaciones aterradoras y una sensación de desesperación que parecía enraizada en algo más profundo que sus enfermedades mentales. Emily, con su curiosidad profesional, comenzó a investigar, decidida a entender el origen de estas aflicciones. Una noche, mientras revisaba los archivos de sus pacientes en su despacho, Emily encontró un patrón inquietante. Muchos de los pacientes habían mencionado una figura sombría que los observaba desde las esquinas de sus habitaciones, susurrando secretos oscuros que corroían sus mentes. Al principio, Emily lo desestimó como una mera alucinación compartida, pero cuanto más investigaba, más evidente se volvía que había algo más. Los días se convirtieron en semanas, y Emily empezó a experimentar pesadillas vivas y aterradoras. En sus sueños, caminaba por los pasillos del hospital, seguidos por esa misma figura sombría que atormentaba a sus pacientes. Susurros sibilantes llenaban sus oídos, hablándole de los oscuros secretos enterrados en los cimientos de Renfield. Despertaba cada noche empapada en sudor frío, con una sensación de miedo que no podía sacudirse. Desesperada por respuestas, Emily comenzó a explorar la historia de Renfield. Descubrió que el hospital psiquiátrico había sido construido sobre los restos de un antiguo sanatorio, famoso por sus métodos inhumanos y sus experimentos crueles. Los rumores decían que el director del sanatorio, el Dr. Elias Blackwood, había realizado rituales oscuros en un intento de controlar las mentes de sus pacientes. Se decía que su espíritu inquieto aún vagaba por los pasillos, alimentándose del miedo y la desesperación. Una noche, decidida a llegar al fondo del misterio, Emily se aventuró a los archivos subterráneos del hospital. Los pasillos estaban oscuros y polvorientos, y el silencio era roto solo por el eco de sus propios pasos. Al llegar a una sala olvidada, encontró un diario antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Era el diario del Dr. Blackwood. Mientras leía las páginas amarillentas, Emily sintió un frío helado que la envolvía. Las entradas detallaban los experimentos macabros y los rituales oscuros que el Dr. Blackwood había realizado. Sus palabras estaban llenas de una locura obsesiva por el control y el poder. Al final del diario había una advertencia: quien lea esto, conocerá la verdadera oscuridad. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo a Emily en la oscuridad total. Un susurro suave y sibilante llenó el aire, y ella sintió una presencia detrás de ella. Con el corazón latiendo con fuerza, encendió su linterna y giró lentamente. La figura sombría estaba allí, sus ojos brillaban con una malevolencia fría. Emily corrió por los pasillos, con la sombra siempre a su espalda. Al llegar a su despacho, se encerró y trató de calmarse. Pero los susurros continuaban, llenando su mente con imágenes aterradoras y recuerdos oscuros. Sabía que no podía escapar de la influencia del Dr. Blackwood tan fácilmente. En los días siguientes, Emily trató de advertir a sus colegas sobre el peligro, pero nadie la creyó. La veían como una más de los pacientes afectados por la paranoia. Sin embargo, ella no se rindió. Decidió que la única manera de detener la maldición era enfrentarse al espíritu de Blackwood directamente. Una noche, regresó a la sala subterránea con el diario en la mano. Recitó las palabras que encontró en las últimas páginas,
un antiguo ritual de exorcismo. La figura sombría apareció una vez más, pero esta vez Emily no huyó. Con una determinación feroz, completó el ritual y la sombra comenzó a desvanecerse, dejando atrás solo un susurro final. El hospital psiquiátrico de Renfield nunca volvió a ser el mismo. Los pacientes empezaron a mostrar signos de mejoría, y la atmósfera opresiva se disipó. Emily, aunque marcada por su experiencia, encontró consuelo en haber derrotado al espíritu oscuro. La historia de su valentía se convirtió en leyenda en Renfield, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede prevalecer. Sin embargo, en las noches más silenciosas, algunos dicen que todavía se puede escuchar un susurro en los pasillos del hospital, un eco de la sombra que una vez habitó allí. Emily sabía que el verdadero terror no se puede destruir completamente, solo mantener a raya. Y así, vivió el resto de sus días con una nueva comprensión de la mente humana y los oscuros rincones que puede albergar. La ciudad de Renfield, aunque aún marcada por los eventos que la sacudieron, comenzó a encontrar una nueva normalidad. Los habitantes, aunque cautelosos, intentaban retomar sus vidas, conscientes de que la paz que antes daban por sentada era ahora un bien preciado. Emily continuó siendo una voz fuerte y valiente en la comunidad. Sus artículos sobre seguridad y prevención del crimen se volvieron esenciales para los ciudadanos. También colaboró con las autoridades en la creación de programas educativos y talleres de autodefensa, empoderando a otros para que pudieran protegerse mejor. Un año después de la captura de Víctor, Laura organizó una conferencia sobre la resiliencia y el poder de la comunidad en tiempos de crisis. La asistencia fue masiva, y personas de todas partes vinieron a escuchar su historia y aprender de sus experiencias. Laura habló con pasión, recordando no solo el terror que había enfrentado, sino también la fuerza que había encontrado en sí misma y en los demás. Durante la conferencia, Laura presentó a varios sobrevivientes de crímenes violentos que compartieron sus propias historias de lucha y superación. Fue un evento emotivo que dejó una profunda impresión en todos los presentes. La ciudad de Marilia no solo estaba sanando, sino que también se estaba fortaleciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza para otros en situaciones similares. Con el tiempo, Laura escribió un libro sobre sus experiencias, detallando los eventos que habían sacudido a Marilia y cómo había enfrentado sus propios demonios. El libro se convirtió en un éxito de ventas, y Laura fue invitada a dar charlas y entrevistas en todo el país. Aunque disfrutaba de la oportunidad de compartir su historia, siempre volvía a Marilia, el lugar que había sido su hogar y su campo de batalla. Laura también encontró tiempo para sí misma, dedicándose a actividades que la ayudaban a relajarse y encontrar paz interior. Redescubrió su amor por la pintura y la jardinería, y estas actividades se convirtieron en una forma de terapia para ella. A través del arte, encontró una manera de expresar las emociones complejas que aún llevaba dentro. En una de sus caminatas matutinas por el parque, Laura conoció a Miguel, un exmilitar que había pasado por sus propias pruebas. Los dos conectaron instantáneamente, y con el tiempo, su amistad se transformó en algo más profundo. Miguel entendía los miedos de Laura y la apoyaba incondicionalmente, y juntos comenzaron a construir una vida llena de amor y comprensión. A pesar de los avances, Laura nunca olvidó el impacto de Víctor en su vida. Visitaba regularmente la prisión de máxima seguridad donde él estaba detenido, no para verlo, sino para recordar lo lejos que había llegado. Estas visitas eran una forma de cerrar el círculo, de enfrentarse a su pasado y reafirmar su control sobre su propio destino. En una de estas visitas, Laura fue invitada a hablar con un grupo de prisioneros sobre su experiencia y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Aunque estaba nerviosa, aceptó la invitación, creyendo que su historia podría inspirar a otros a cambiar sus vidas. Durante su charla, Laura se encontró cara a cara con Víctor. Los ojos que una vez la habían aterrorizado ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser respeto. Víctor no habló,
pero su presencia era suficiente para recordarle a Laura el poder de la resiliencia y la capacidad humana para superar incluso los mayores horrores. Al final del día, Laura dejó la prisión con una sensación de cierre. Sabía que su vida nunca sería completamente libre de miedo, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Su historia era un testimonio de la capacidad humana para resistir y prevalecer, un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. La vida continuó en Marilia, y aunque el recuerdo de Víctor Ruiz nunca se desvaneció por completo, la ciudad aprendió a vivir con su sombra. Laura se convirtió en una figura icónica, no solo por su valentía, sino también por su capacidad para inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos. La mirada del silencio, que una vez había sido un símbolo de terror, se transformó en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Laura y los habitantes de Marilia demostraron que, aunque el miedo puede dejarnos cicatrices, también puede convertirnos en personas más fuertes y valientes. Y así, con cada nuevo día, la ciudad y su gente encontraron maneras de florecer, recordando siempre que el verdadero coraje reside en enfrentar el silencio y emerger victoriosos. Emily continuó siendo una voz fuerte y valiente en la comunidad. Sus artículos sobre seguridad y prevención del crimen se volvieron esenciales para los ciudadanos. También colaboró con las autoridades en la creación de programas educativos y talleres de autodefensa, empoderando a otros para que pudieran protegerse mejor. Un año después de la captura de Víctor, Laura organizó una conferencia sobre la resiliencia y el poder de la comunidad en tiempos de crisis. La asistencia fue masiva, y personas de todas partes vinieron a escuchar su historia y aprender de sus experiencias. Laura habló con pasión, recordando no solo el terror que había enfrentado, sino también la fuerza que había encontrado en sí misma y en los demás. Durante la conferencia, Laura presentó a varios sobrevivientes de crímenes violentos que compartieron sus propias historias de lucha y superación. Fue un evento emotivo que dejó una profunda impresión en todos los presentes. La ciudad de Marilia no solo estaba sanando, sino que también se estaba fortaleciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza para otros en situaciones similares. Con el tiempo, Laura escribió un libro sobre sus experiencias, detallando los eventos que habían sacudido a Marilia y cómo había enfrentado sus propios demonios. El libro se convirtió en un éxito de ventas, y Laura fue invitada a dar charlas y entrevistas en todo el país. Aunque disfrutaba de la oportunidad de compartir su historia, siempre volvía a Marilia, el lugar que había sido su hogar y su campo de batalla. Laura también encontró tiempo para sí misma, dedicándose a actividades que la ayudaban a relajarse y encontrar paz interior. Redescubrió su amor por la pintura y la jardinería, y estas actividades se convirtieron en una forma de terapia para ella. A través del arte, encontró una manera de expresar las emociones complejas que aún llevaba dentro. En una de sus caminatas matutinas por el parque, Laura conoció a Miguel, un exmilitar que había pasado por sus propias pruebas. Los dos conectaron instantáneamente, y con el tiempo, su amistad se transformó en algo más profundo. Miguel entendía los miedos de Laura y la apoyaba incondicionalmente, y juntos comenzaron a construir una vida llena de amor y comprensión. A pesar de los avances, Laura nunca olvidó el impacto de Víctor en su vida. Visitaba regularmente la prisión de máxima seguridad donde él estaba detenido, no para verlo, sino para recordar lo lejos que había llegado. Estas visitas eran una forma de cerrar el círculo, de enfrentarse a su pasado y reafirmar su control sobre su propio destino. En una de estas visitas, Laura fue invitada a hablar con un grupo de prisioneros sobre su experiencia y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Aunque estaba nerviosa, aceptó la invitación, creyendo que su historia podría inspirar a otros a cambiar sus vidas. Durante su charla, Laura se encontró cara a cara con Víctor. Los ojos que una vez la habían aterrorizado ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser respeto. Víctor no habló, pero su presencia era suficiente para recordarle a Laura el poder de la resiliencia y la capacidad humana para superar incluso los mayores horrores. Al final del día, Laura dejó la prisión con una sensación de cierre.
Sabía que su vida nunca sería completamente libre de miedo, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Su historia era un testimonio de la capacidad humana para resistir y prevalecer, un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. La vida continuó en Marilia, y aunque el recuerdo de Víctor Ruiz nunca se desvaneció por completo, la ciudad aprendió a vivir con su sombra. Laura se convirtió en una figura icónica, no solo por su valentía, sino también por su capacidad para inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos. La mirada del silencio, que una vez había sido un símbolo de terror, se transformó en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Laura y los habitantes de Marilia demostraron que, aunque el miedo puede dejarnos cicatrices, también puede convertirnos en personas más fuertes y valientes. Y así, con cada nuevo día, la ciudad y su gente encontraron maneras de florecer, recordando siempre que el verdadero coraje reside en enfrentar el silencio y emerger victoriosos.